Cuando Juan vio la visión gloriosa del Apocalipsis, contempló a Jesús en su forma eterna, muy diferente de la apariencia humilde que tenía cuando vino a la tierra. La visión muestra al Cristo exaltado, revestido de majestad, poder y gloria infinitamente superior a la que los discípulos conocieron en los días de su encarnación. En Apocalipsis 1:8, Jesús declara: «Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin», afirmando su naturaleza eterna, sin principio y sin fin. Esta revelación muestra que Él no es un ser creado, sino Dios mismo que existió antes de todas las cosas, demostrando que todo el desarrollo de la historia, desde la creación hasta la consumación, está bajo su gobierno soberano. En Apocalipsis capítulo 5, Juan ve al Cordero inmolado, pero de pie en el centro del trono. Esta impresionante imagen revela que Jesús fue entregado a la muerte, pero vive para siempre, siendo digno de recibir todo poder, riqueza, sabiduría, fuerza, honor, gloria y alabanza. El versículo de Apocalipsis 13:8 resalta que Él es el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, mostrando que el plan de redención ya existía en Dios, incluso antes de la creación del universo. Por lo tanto, Jesús se presenta como aquel que ha existido desde antes de todos los tiempos, el Señor absoluto de la historia, el centro del culto celestial y el verdadero cumplimiento de todos los propósitos divinos. Si nos remontamos al principio de todas las cosas, en el Génesis, vemos que Jesús ya estaba presente en la creación. Génesis 1:1 dice: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Y sabemos por el Evangelio de Juan que todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. Cuando Dios dice: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza», Génesis 1:26, el plural indica la acción conjunta del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús aún no aparece con su nombre revelado, pero ya está presente como palabra eterna de Dios, actuando como agente de la creación. Después de la caída del hombre, en Génesis 3:15, Dios promete que la simiente de la mujer pisotearía la cabeza de la serpiente. Esta primera profecía mesiánica apunta directamente a Cristo, mostrando que desde el principio la redención de la humanidad ya estaba en los planes eternos de Dios. Jesús es, por tanto, el Redentor prometido desde el Edén. A lo largo del Antiguo Testamento vemos manifestaciones que muchos estudiosos reconocen como apariciones preencarnadas de Cristo, conocidas como teofanías. En Génesis 16, el ángel del Señor se aparece a Agar en el desierto, consolándola y haciéndole promesas. En Génesis 18, el Señor se aparece a Abraham en forma de 3 hombres, uno de los cuales habla como Dios. En Génesis 32, Jacob pelea con un hombre y luego declara: «Vi a Dios cara a cara y mi vida fue salvada», indicando otra manifestación más de Cristo antes de la encarnación. En Éxodo 3, Moisés se encuentra con el ángel del Señor en la zarza ardiente, donde Dios se revela como «Yo soy el que soy», un título que Jesús reclamaría más tarde para sí mismo en Juan 8:58. Además de estas manifestaciones visibles, Cristo se revela a través de figuras y símbolos llamados tipologías. Adán es descrito en Romanos 5:14 como figura del que había de venir. Isaac, el hijo prometido a Abraham, casi sacrificado en 1917. El monte Moría prefigura el sacrificio de Cristo en el Calvario. José, rechazado por sus hermanos y luego exaltado para salvar muchas vidas, también señala la trayectoria de Cristo. Las profecías del Antiguo Testamento refuerzan la existencia eterna del Mesías. En Deuteronomio 18:15, Moisés anuncia que Dios levantaría un profeta similar a él, refiriéndose a Cristo. En el Salmo 2,
el Hijo es entronizado como Rey sobre las naciones. Isaías 9:6 describe el nacimiento de un niño que sería llamado Dios Fuerte y Padre Eterno, títulos que hablan de la divinidad y la eternidad de Jesús. Miqueas 5:2 profetiza el nacimiento del Mesías en Belén, pero deja claro que sus orígenes son desde la antigüedad, desde los días de la eternidad. En los libros de sabiduría, especialmente en Proverbios 8, la sabiduría está personificada de una manera que muchos asocian con el Cristo preencarnado. La sabiduría dice que estuvo con Dios desde el principio, antes de cualquier creación, regocijándose en la presencia del Señor y en el mundo de los hombres. En Juan 1:14, el Nuevo Testamento confirma esta realidad. El Verbo que estaba con Dios y que era Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Filipenses 2:6-7 muestra que, aunque existió en la forma de Dios, Jesús se despojó de sí mismo para tomar forma humana y morir en la cruz. Su encarnación fue un acto voluntario, sin pérdida de su esencia divina. Finalmente, en Apocalipsis 19, Jesús se revela como Rey de Reyes y Señor de Señores, viniendo en gloria para juzgar y reinar. En los capítulos finales del Apocalipsis, Él es la luz de la nueva Jerusalén, y todos los redimidos vivirán para siempre en la presencia del Cordero. En el Génesis, al comienzo de la revelación bíblica, ya encontramos a Jesús actuando como palabra eterna de Dios. Génesis 1:1 dice: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Esta declaración simple y poderosa introduce el tema de la creación, y las Escrituras revelan más tarde que fue a través de Jesús que en todas las cosas fueron hechas. En Juan 1:1-3, el apóstol escribe: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho». Jesús, como palabra, es el agente activo de la creación. No es una criatura ni un ser inferior, sino Dios mismo, que junto con el Padre y el Espíritu Santo creó el universo. Su acción en la creación no fue pasiva ni simbólica, sino real y esencial, ya que todo lo que existe fue hecho por Él y para Él. La expresión usada en Génesis 1:26, «hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza», indica claramente una comunicación interna dentro de la deidad. El plural «hagamos» no es una referencia a ángeles o seres celestiales, sino al consejo divino entre las personas de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actuaron en perfecta unidad para crear al ser humano a imagen de Dios. Esta imagen no es solo física, sino espiritual, moral y racional, y refleja los atributos del Creador. Jesús, como Verbo, participa directamente en este acto creativo, moldeando al hombre para que sea un reflejo visible de la gloria divina en la creación. La importancia de la presencia de Cristo en la creación se destaca aún más por el hecho de que, después de la caída del hombre, Dios anuncia inmediatamente la promesa de redención en Génesis 3:15. Dios le dice a la serpiente: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar». Esta promesa se conoce como el protoevangelium, la primera buena noticia de salvación registrada en las Escrituras. La simiente de la mujer es una referencia profética a Jesucristo, quien al venir al mundo derrotaría a Satanás y liberaría a la humanidad del poder del pecado y de la muerte. Por tanto, desde el principio, Jesús se presenta no solo como creador, sino también como el Redentor prometido, el único capaz de restaurar lo perdido por la transgresión de Adán y Eva. El libro del Génesis revela que, incluso antes de la encarnación,
Cristo ya operaba en la historia de la humanidad. Su papel de verbo creador y de redentor prometido son aspectos inseparables de su identidad divina. Cuando el pecado entró en el mundo, no hubo vacilación en el plan divino. Dios, que conoce el fin desde el principio, ya había preparado el camino de la salvación por medio de Cristo. Este hecho se corrobora en Apocalipsis 13:8, que habla del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, mostrando que el sacrificio de Jesús no fue una respuesta improvisada al pecado humano, sino parte del plan eterno de Dios. El contexto del Génesis todavía apunta a Cristo a través de figuras y sombras que se vuelven más claras a medida que avanza la revelación bíblica. El árbol de la vida, colocado en medio del jardín del Edén, representa la vida eterna que solo se puede recibir a través de Cristo. Después de la caída, el acceso al árbol de la vida queda bloqueado para el hombre, lo que indica que la vida eterna solo sería restaurada mediante el sacrificio de Jesús. Además, el propio acto de Dios de hacer abrigos de piel para Adán y Eva para cubrir su desnudez señala la necesidad de un sacrificio para cubrir la vergüenza del pecado, un presagio del sacrificio de Cristo. Cuando observamos la narración de Caín y Abel en Génesis 4, también notamos una anticipación del Evangelio. Abel ofrece un sacrificio agradable a Dios con sangre, mientras Caín presenta una ofrenda del fruto de la tierra. Dios se complace con la ofrenda de Abel, indicando que el camino hacia la redención sería siempre a través del derramamiento de sangre, sombra del sacrificio perfecto de Cristo. La sangre inocente de Abel, que clama desde la tierra, se menciona en el Nuevo Testamento en contraste con la sangre de Jesús, que habla de cosas superiores, ofreciendo reconciliación y vida. Otro episodio que apunta a Cristo es la historia de Noé. Noé es descrito como justo y justo en su generación, y Dios lo usa para preservar la vida en medio del juicio del diluvio. El arca, construida por Noé, según las instrucciones divinas, se convierte en un símbolo de la salvación en Cristo, así como los que estaban dentro del arca fueron salvos de las aguas del juicio. Los que están en Cristo son salvos de la condenación eterna. El pacto que Dios hace con Abraham en Génesis 12 también lleva dentro la promesa de Cristo. Dios promete que en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra, promesa que el apóstol Pablo interpreta en Gálatas 3:16 como cumplida en Cristo, la simiente prometida. El ministerio preencarnado de Cristo en el Génesis muestra que, desde el principio, Jesús ya actuaba como creador, como redentor prometido y como sustentador de la creación. Él es el centro de la historia desde sus primeros momentos, y toda la narración bíblica apunta a su obra y su gloria. Estas teofanías apuntan a la acción activa y personal de Cristo antes de su venida al mundo en forma humana. Muestran que el Hijo siempre ha sido mediador entre Dios y los hombres, incluso antes de la encarnación. El Dios invisible se acerca al ser humano a través del Hijo, permitiendo una comunicación real y concreta, sin destruir al hombre en la plenitud de su gloria divina. Estas apariciones están marcadas por características que van más allá del mero envío de mensajes. El ángel del Señor habla como Dios, actúa como Dios y es adorado como Dios, dejando claro que se trata de una manifestación de la segunda persona de la Trinidad. El patrón de estas manifestaciones visibles es siempre el mismo. Dios se acerca, revela su voluntad, promete redención o ejerce juicio. En el encuentro con Agar hay consuelo y promesa. En el encuentro con Abraham hay un anuncio de vida y de juicio sobre el pecado. En la lucha con Jacob hay transformación y cambio de nombre para cumplir propósitos divinos.
En la zarza ardiente está la revelación del carácter eterno de Dios y el llamado a la liberación de su pueblo. En todos estos episodios vemos la anticipación del ministerio que Jesús desempeñaría en su encarnación: consolar a los afligidos, anunciar la vida eterna, transformar los corazones y liberar a los oprimidos. Estas teofanías revelan el carácter amoroso y santo de Dios, que no permanece distante de su creación, sino que está presente de manera personal. La presencia del ángel del Señor en el Antiguo Testamento es un presagio de la encarnación, cuando el Verbo se haría carne y habitaría entre nosotros. Cada aparición es una señal de la alianza eterna que Dios establecería con su pueblo mediante el sacrificio de su Hijo, y un testimonio de que el plan de salvación ha estado siempre activo, esperando solo el tiempo determinado para su plena manifestación. Desde los primeros relatos bíblicos, las Escrituras han presentado figuras que, en sus vidas e historias, anticipan aspectos del ministerio de Jesucristo. Estas figuras se conocen como tipologías, representaciones simbólicas de realidades espirituales más plenas que luego se revelarían en la persona de Cristo. No solo ilustran, sino que también profetizan la obra de redención que realizaría el Hijo de Dios. La tipología es una de las formas más ricas de percibir la unidad de las Escrituras, mostrando que todo, desde el principio, apuntaba ya al Redentor. Adán es el primer tipo de Cristo mencionado explícitamente en el Nuevo Testamento. En Romanos 5:14, Pablo declara que Adán es figura del que había de venir. Como cabeza de la raza humana, Adán representa a todos los hombres. Su desobediencia trajo pecado y muerte al mundo, afectando a todos sus descendientes. De la misma manera, Jesús, el último Adán, como lo describe Pablo en 1 Corintios 15:45, es la cabeza de una nueva humanidad. La obediencia de Cristo revierte los efectos de la caída, trayendo justicia, vida y reconciliación con Dios. Donde Adán fracasó, Cristo triunfó. La comparación entre Adán y Cristo muestra el contraste entre condenación y salvación, entre muerte y vida, y destaca el papel de Jesús como restaurador de la creación. Isaac, el hijo de Abraham, surge también como una clara tipología de Cristo. Es el hijo de la promesa, nacido de manera milagrosa, porque Sara era estéril y de edad avanzada. Dios le había prometido a Abraham que a través de Isaac serían bendecidas todas las naciones de la tierra. El episodio más llamativo de la vida de Isaac en el contexto tipológico es su casi ofrenda como sacrificio en el monte Moria. En Génesis 22, Dios le ordena a Abraham que ofrezca a su hijo en holocausto. Isaac lleva el madero sobre sus hombros, subiendo la montaña, así como Jesús llevó su cruz al Gólgota. Cuando Abraham levanta el cuchillo para matar a su hijo, el ángel del Señor lo detiene y le proporciona como sustituto un cordero atrapado por sus cuernos en la zarza. Esta escena apunta directamente a Cristo, el verdadero Cordero de Dios, que sería sacrificado en lugar de los pecadores. Isaac, por tanto, prefigura no solo el amor del Padre al ofrecer al Hijo, sino también el principio del sacrificio sustitutivo que se realizaría plenamente en Jesús. A través de estas figuras, el Antiguo Testamento construye una expectativa sobre quién sería el Mesías y cuál sería la naturaleza de su misión. Adán, Isaac y José son solo algunos de los muchos tipos que, en sus experiencias y características, reflejan la sombra de quien es la realidad perfecta, Jesucristo. La tipología, más que meramente ilustrativa, tiene la fuerza de una profecía silenciosa, preparando los corazones de aquellos que aman las Escrituras para reconocer en Cristo la plenitud de la revelación divina. Adán,
revela la necesidad de un nuevo comienzo. Isaac revela el amor sacrificial del Padre y la necesidad de un sustituto para el pecador. José revela el propósito redentor del sufrimiento y la victoria definitiva de la gracia sobre el mal humano. En cada historia, Dios teje, en medio de los dramas humanos, hilos de promesa que culminan en la obra consumada de Cristo. Estos hombres, imperfectos en sí mismos, sirven como signos que señalan al perfecto, al que está sin pecado, al que cumpliría todo lo que solo fue anunciado en la figura. La armonía entre los relatos del Antiguo y el Nuevo Testamento muestra que la Biblia, aunque escrita por diferentes autores a lo largo de siglos, es una narrativa cohesiva dirigida por el Espíritu Santo. La tipología de Jesús en estas figuras no es una coincidencia literaria, sino una demostración del plan eterno de Dios en acción. Cada acto, cada detalle, cada vida entrelazada en la historia sagrada trabaja para preparar el camino para la revelación de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las Escrituras, desde los primeros libros, anuncian progresivamente la venida de un Salvador eterno, cuya existencia no comenzaría en el tiempo, pero que estuvo siempre con el Padre. Las profecías sobre el Cristo eterno revelan que su advenimiento a la historia no sería un mero surgimiento humano, sino el cumplimiento de un plan divino trazado desde la eternidad. Cada profecía destaca aspectos de su naturaleza divina, de su reinado y de su misión, componiendo un retrato cada vez más claro de quién sería el Redentor del mundo. En el Salmo 2 encontramos la entronización del Hijo de Dios sobre todas las naciones. Dios declara: «Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y por posesión tuya los confines de la tierra». Este salmo mesiánico presenta a Cristo no solo como Rey de Israel, sino como soberano universal, cuya autoridad abarcará toda la tierra. La rebelión de reyes y gobernantes contra el Hijo no puede prevalecer, pues Dios ya lo ha establecido en su trono celestial. Este anuncio revela que el dominio de Cristo es eterno, inquebrantable y absoluto, anticipando la victoria final sobre todo poder humano y espiritual que se oponga a la voluntad divina. Isaías 9:6 ofrece una descripción majestuosa y detallada del Mesías venidero. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El principado estará sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Esta profecía une inseparablemente la humanidad y la divinidad del Mesías. Aunque nació niño, el Hijo ya lleva títulos que pertenecen solo a Dios. Se le llama Dios Fuerte, demostrando su naturaleza divina, y Padre de la eternidad, indicando su existencia eterna y soberanía sobre el tiempo y la historia. Este Hijo sería el portador de la paz, verdadera y definitiva, no solo en el sentido político, sino en el sentido de la reconciliación entre Dios y los hombres. Miqueas 5:2 añade otra dimensión a la identidad del Cristo eterno. El profeta predice que el Mesías nacería en Belén, una pequeña ciudad aparentemente insignificante. Y tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que reinará en Israel, cuyos orígenes son desde la antigüedad, desde los días de la eternidad. La profecía pone de relieve la paradoja divina. Lo eterno se manifestaría en el tiempo, lo infinito se haría pequeño, el Creador entraría en su propia creación. Aunque su nacimiento se ubicó en Belén, su existencia trasciende el tiempo, siendo anterior a toda creación. Jesús no tendría su comienzo en ese nacimiento, sino solo su manifestación entre los hombres. Las profecías sobre el Cristo eterno revelan no solo eventos futuros, sino también la realidad de quién es Él, el Hijo de Dios,
existente antes de todas las cosas, soberano en el tiempo y destinado a reinar por siempre. Su venida al mundo no fue una improvisación, sino la perfecta ejecución de un plan eterno. Cada profecía es un testimonio de la fidelidad de Dios, que prepara a su pueblo a reconocer en el Hijo encarnado al Salvador prometido desde antes de la fundación del mundo. Así, los profetas de Israel, movidos por el Espíritu Santo, no hablaron por sí mismos, sino que anunciaron la venida de aquel que es la plenitud misma de las promesas divinas. Deuteronomio, los Salmos, Isaías y Miqueas son solo algunas de las muchas voces que a lo largo de los siglos han hecho eco de la esperanza de que lo eterno se haga visible, la morada invisible entre nosotros, el Rey soberano que venga a redimir su creación. Cada palabra profética sostiene la expectativa de la manifestación gloriosa del Cristo eterno, cuyo origen nunca se limitó al tiempo, sino cuyas acciones se insertarían en la historia para salvar, reinar y restaurar todas las cosas. La sabiduría eterna de Dios se revela de manera especial en Proverbios 8, 22, 31, donde se describe que la sabiduría existía antes de la fundación del mundo junto a Dios, participando activamente en su obra creativa. La interpretación cristiana clásica ve en esta descripción un retrato de Cristo, el Verbo eterno, la sabiduría personificada, que estuvo con Dios desde el principio y por quien todas las cosas fueron hechas. En este texto, la sabiduría habla de su origen anterior a todas las obras del Señor, antes de los abismos, antes de los montes y campos, antes de la formación del polvo del mundo. Ella estuvo allí cuando Dios estableció los cielos, marcó el horizonte en la faz del abismo, estableció las nubes arriba y fijó las fuentes del abismo. En cada línea brilla la actividad continua e íntima de la sabiduría en la creación, no como espectadora pasiva, sino como participante esencial, regocijándose en todo lo que fue hecho y deleitándose especialmente en los hijos de los hombres, el arquitecto a través del cual el Padre creó el cosmos, cada detalle del mundo creado, cada orden establecido en las leyes de la naturaleza, cada manifestación de belleza y armonía en el universo, lleva las marcas de la sabiduría y habilidad de la palabra de Dios. El mismo lenguaje utilizado en Proverbios sugiere una alegría vibrante por la creación, un profundo placer por el acto de traer a la existencia lo que antes no existía. La sabiduría no solo desempeña un papel técnico en la creación, sino que se regocija en ella, reflejando el carácter de Cristo, quien, siendo expresión del amor y la bondad divinos, crea no solo por necesidad, sino por amor, por alegría desbordante. Esta perspectiva arroja una luz más profunda sobre la encarnación, porque aquel que creó todas las cosas en amor es el mismo que, en la plenitud de los tiempos, descendió a la creación para restaurarla y redimirla. En Proverbios 8:30 se describe a la sabiduría como alguien que está junto a Dios, como un arquitecto o un maestro de obras. El término hebreo amón puede significar tanto aprendiz como hábil artesano, pero en el contexto de la creación, la interpretación más aceptada es la de alguien que ejerce dominio técnico. Por lo tanto, Jesús es visto como aquel que, en perfecta unidad con el Padre, creó el universo ordenado, hermoso y con propósito. Cada estructura cósmica, cada forma de vida, cada ley natural fue establecida mediante su incomparable habilidad. Este retrato de la sabiduría, como fiel artesana, también revela algo esencial sobre la naturaleza de Dios y su relación con la creación. La creación no es el resultado del azar ni del conflicto entre fuerzas opuestas, como sugieren algunos mitos antiguos, sino que es fruto de la sabiduría, el orden y la intención benévola de Dios.
Jesús, como sabiduría encarnada, manifiesta en su vida y ministerio la misma voluntad de poner orden donde había caos, vida donde había muerte, curación donde había enfermedad. Así como Él fue el agente de la primera creación, también lo es de la nueva creación, restaurando todas las cosas en sí mismo. La referencia al deleite de la sabiduría en los hijos de los hombres resalta la dignidad única que poseen los seres humanos en la creación. Entre todas las obras de Dios, es en el hombre y en la mujer donde Cristo, la sabiduría eterna, encuentra especial placer. Esta verdad hunde profundas raíces en el misterio de la encarnación. Aquel que se deleitaba en los hijos de los hombres desde antes de la fundación del mundo, vino en el tiempo señalado a convertirse en uno de ellos, participando plenamente de la naturaleza humana para salvarla y elevarla. La sabiduría que diseñó el universo es la misma que dirige la historia a su clímax en Cristo, el nuevo Adán, que devuelve a la humanidad la comunión perdida con Dios. Proverbios 8 también sugiere la eternidad de la sabiduría. Fue generado antes de cualquier comienzo, antes del tiempo y del espacio, indicación de la naturaleza eterna de la palabra de Dios. No es una criatura, sino una emanación eterna de Dios que coexiste con Él. Esto es vital para la comprensión cristológica, pues afirma que Cristo, la sabiduría divina, no fue creado, sino que es consustancial al Padre, existiendo eternamente con Él y en Él. La Iglesia, a lo largo de los siglos, ha visto en esta descripción un testimonio velado pero poderoso de la divinidad de Cristo y de su coeternidad con el Padre. La forma en que la sabiduría participa en la creación también refleja el orden moral que impregna el universo. La creación está dotada de un propósito, de leyes espirituales y éticas tan reales como las leyes físicas. Cristo, como sabiduría divina, no solo estableció las estructuras físicas del cosmos, sino que también incrustó en ellas principios de justicia, bondad y verdad. Por lo tanto, rechazar la sabiduría es rebelarse contra el orden fundamental del universo mismo. Vivir según la sabiduría es, por tanto, alinearse con el propósito de Dios, participar de la armonía original de la creación y caminar en la luz de Cristo, que es la luz de los hombres. La asociación entre la sabiduría y el deleite en la creación también refleja el profundo valor que Dios otorga al mundo que creó. No hay en Dios desprecio por la materia ni por la vida creada. Por el contrario, el Verbo, que es sabiduría, se deleita en la creación, especialmente en la humanidad, y luego tomará carne humana para restaurar en sí mismo toda la creación. Este amor por la creación se manifiesta desde el principio y revela que el corazón de Dios está profundamente comprometido con el bienestar de todo lo que Él ha creado. Por lo tanto, Proverbios 8, 22, 31, cuando se lee a la luz de la revelación en Cristo, ofrece una visión rica y majestuosa de la persona del Hijo Eterno, su participación activa y gozosa en la creación y su continua obra de redención. Cristo es la sabiduría por la cual el mundo fue hecho, y es por esta misma sabiduría que el mundo será restaurado. El mismo gozo que transpira en la creación inicial es el que impulsa la misión redentora de Cristo, trayendo nueva vida, nuevo orden y nueva esperanza a la humanidad y a toda la creación. La encarnación de Jesucristo es el momento culminante en el que la eternidad invade el tiempo, y el Verbo eterno de Dios, que en el principio estaba con Dios y que era Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. En Juan 1:1 y 1:14, el apóstol declara solemnemente que el Verbo, el Logos, no solo coexistió con Dios desde la eternidad, sino que Él mismo era Dios, compartiendo la misma esencia y gloria.
Este verbo, lleno de vida y de potencia creadora, entró en el tiempo y en el espacio, asumiendo la naturaleza humana en toda su fragilidad, sin perder, sin embargo, su divinidad. Lo infinito se vistió de finitud. La gloria se escondió bajo la carne común y lo invisible se hizo visible entre los hombres. Cada palabra de estos versículos lleva el peso de un profundo misterio. El Dios eterno asumió plenamente la condición humana para realizar en sí mismo el plan eterno de la redención. Este movimiento del Verbo hacia la humanidad no fue una decisión improvisada, sino el cumplimiento del plan divino establecido antes de la fundación del mundo. El Hijo Eterno, que existía en forma de Dios, según Filipenses 2:6-7, no consideró el ser igual a Dios algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. El vaciamiento de Cristo, conocido en teología como kenosis, no consistió en dejar de ser Dios, sino en renunciar voluntariamente a las prerrogativas de la divinidad para vivir en plena obediencia, en humildad y sufrimiento entre los hombres. No abandonó su naturaleza divina, sino que ocultó su gloria, sometiéndose a las limitaciones de la existencia humana. El momento adecuado para esta encarnación fue determinado soberanamente por el Padre. No ocurrió por casualidad, ni fue precipitado por contingencias históricas, sino que fue el cumplimiento preciso del plan eterno de Dios. La eternidad entró en el tiempo en el momento exacto, como afirma Pablo en Gálatas 4:4. Cuando vino la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. El advenimiento de Cristo es la intersección perfecta entre la eternidad y la historia, entre lo divino y lo humano, entre la promesa hecha y la promesa cumplida. Él es la palabra eterna que penetra en el fluir del tiempo para restaurar lo que el pecado había corrompido y perdido. El misterio de la encarnación no puede separarse del propósito de la redención. El Hijo de Dios se hizo hombre para morir en lugar de los hombres. Su naturaleza humana era necesaria para representar a la humanidad ante Dios, mientras que su naturaleza divina garantizaba la eficacia infinita de su obra redentora. Así, en Cristo, la humanidad caída encuentra el único mediador capaz de reconciliarla con el Dios Santo. Nació para morir, para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cada etapa de la vida de Jesús, desde su humilde nacimiento hasta su ignominiosa muerte, fue vivida en perfecta sumisión al plan divino, cumpliendo las profecías y tipologías del Antiguo Testamento. La encarnación revela también la incomparable humildad de Dios. El Creador de todas las cosas no vino en gloria espléndida para dominar las naciones con poder irresistible, sino que eligió el camino de la humillación, naciendo en un pesebre, creciendo como carpintero en Nazaret, viviendo entre los marginados y rechazados. El que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder ha experimentado hambre, sed, cansancio y dolor. Se sometió a las condiciones de la existencia humana para identificarse plenamente con aquellos a quienes vino a salvar. La encarnación no es solo un hecho teológico, sino un testimonio vivo del amor de Dios, que no se escatimó para rescatar a los suyos. El despojo de Cristo, como se describe en Filipenses, es voluntario y activo. No fue forzado por las circunstancias, ni coaccionado por el Padre. El Hijo, en perfecta unidad de voluntad con el Padre y el Espíritu, eligió el camino de la humillación y del sufrimiento para que la justicia divina fuera satisfecha y se ofreciera misericordia a los pecadores. No reivindicó sus derechos divinos, sino que se entregó en amor asumiendo la condición de siervo.
Este modelo de humildad es puesto por Pablo ante los cristianos como ejemplo de actitud a imitar, llamando a todos a tener el mismo sentimiento que existió en Cristo Jesús. La presencia del Verbo encarnado entre los hombres fue una manifestación visible de gracia y verdad. Juan declara que hemos visto su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria escondida en la sencillez de la carne humana fue discernida por aquellos que tenían ojos espirituales para ver. Cada milagro, cada palabra de enseñanza, cada gesto de compasión, era una ventana a través de la cual la luz de la gloria divina brillaba en el mundo oscuro. En el rostro de Jesucristo brillaba el conocimiento de la gloria de Dios, y los que lo recibían eran hechos hijos de Dios, no por voluntad humana, sino por nacimiento espiritual. La encarnación marca, por tanto, no solo la intervención de Dios en el tiempo, sino su presencia continua entre los hombres. El Verbo habitó entre nosotros, literalmente plantó su tienda entre nosotros, en alusión directa a la presencia de Dios en el tabernáculo durante la peregrinación de Israel en el desierto. Así como el tabernáculo era el centro de la vida del pueblo, donde la gloria de Dios habitaba entre ellos, así Cristo, el verdadero tabernáculo, se convirtió en el nuevo centro de la comunión divina con la humanidad. Donde está Cristo, allí está Dios con los hombres, ofreciendo reconciliación, vida y paz. El hecho de que el Verbo se hiciera carne implica que la materia creada no es despreciable ni mala en sí misma, sino que puede ser santificada y utilizada para la gloria de Dios. En 1200, la encarnación, Dios dignifica la creación, mostrando que el cuerpo humano y la vida material pueden ser vehículos de la presencia divina. Esto también apunta a la esperanza futura de la resurrección del cuerpo y la redención de toda la creación, cuando Cristo complete su obra redentora. La eternidad entrando en el tiempo, el infinito tomando carne, el Señor de la gloria convirtiéndose en siervo, todo apunta a un amor que sobrepasa todo entendimiento. La encarnación es el vínculo esencial entre la promesa hecha en la antigüedad y la plena realización de la salvación en Cristo. Revela no solo quién es Dios en su esencia, sino también quiénes estamos llamados a ser en unión con Cristo, participantes de su naturaleza divina, herederos de la vida eterna prometida antes de que comenzaran los tiempos. El libro de Apocalipsis presenta en sus capítulos finales la visión gloriosa del Cristo exaltado y reinante, finalizando la historia de la redención con la victoria final de Dios sobre todo mal. En Apocalipsis 19, 11, 16, Juan describe intensamente la manifestación del Señor Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ve el cielo abierto y contempla un caballo blanco, cuyo jinete se llama Fiel y Verdadero, que juzga y pelea con justicia. Sus ojos son como una llama de fuego y en su cabeza hay muchas diademas que señalan la autoridad suprema. Su nombre es un misterio para todos, porque Él es más de lo que cualquier título humano puede abarcar. El manto que viste está salpicado de sangre y su nombre es la palabra de Dios. Lo siguen los ejércitos celestiales, montados también en caballos blancos y vestidos de lino finísimo, puro y resplandeciente. De su boca sale una espada aguda para herir a las naciones, y él mismo las regirá con cetro de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, y en su manto y en su muslo está escrito el título Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta poderosa visión retrata el triunfo final de Cristo sobre todos los poderes de la tierra.
Ya no el humilde servidor sufriente, sino el soberano victorioso, que reclama toda autoridad e establece la justicia con mano firme. El que era despreciado y rechazado por los hombres, ahora es exaltado sobre todo nombre, viniendo a juzgar a vivos y muertos y a establecer el reino eterno de Dios. Su manto salpicado de sangre habla tanto de la victoria obtenida con su propia muerte, como de la ejecución del juicio sobre aquellos que rechazan su soberanía. El Cristo glorificado reúne en sí todas las promesas hechas a lo largo de las Escrituras. El Mesías esperado, el Hijo del Hombre de Daniel, el León de la tribu de Judá, el Cordero victorioso, el Alfa y la Omega. Luego, Apocalipsis 21 y 22 conducen la visión a la consumación del plan divino con la creación de nuevos cielos y una nueva tierra, donde Dios mismo habita con los hombres. La ciudad santa, la nueva Jerusalén, desciende del cielo, ataviada como una esposa para su marido, revelando la plenitud de la unión entre Dios y su pueblo. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras han pasado. Dios enjugará toda lágrima de sus ojos y todo será renovado en presencia de la gloria eterna. El centro de esta nueva creación es el Cordero. Él es la luz que ilumina la ciudad, eliminando la necesidad del sol o la luna. La gloria de Dios brilla y el Cordero es su lámpara, irradiando vida, paz y verdad a todas las naciones. La ciudad no tiene templo, porque Dios mismo y el Cordero son su templo. Los reyes de la tierra traen a ella su gloria, y los pueblos caminan a su luz. Las naciones son sanadas por las hojas del árbol de la vida que crece junto al río de agua de vida que procede del trono de Dios y del Cordero. La imagen final es la de perfecta comunión entre Dios y los redimidos. Verán el rostro del Cordero y su nombre estará en sus frentes, simbolizando plena propiedad y pertenencia. No habrá más noche ni amenaza de separación, porque el Señor Dios brillará sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos. La historia de la redención, que comenzó con la creación en el Edén y estuvo marcada trágicamente por la caída, ahora termina con la restauración total de todas las cosas. El paraíso perdido está completamente restaurado, pero a un nivel aún más glorioso, porque ahora Dios habita con su pueblo de manera irrevocable y manifiesta. La trayectoria de Jesús desde la eternidad, a través de la encarnación, la cruz, la resurrección y la ascensión, culmina en este reinado eterno. El plan que Dios diseñó antes de la fundación del mundo se cumple plenamente. La victoria de Cristo es la victoria de Dios sobre el pecado, la muerte, el mal y la corrupción. El Rey de Reyes reina soberanamente y su soberanía nunca será cuestionada. El mal es derrotado para siempre y la justicia de Dios prevalece en todos los aspectos de la creación. El Cristo glorificado es el ancla de la esperanza cristiana. La visión del Apocalipsis nos recuerda que la historia no se encamina hacia el caos ni hacia la destrucción final, sino hacia la plena consumación en Cristo. Él es el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Tiene las llaves de la muerte y del infierno y gobierna con absoluta autoridad. Su gloria se manifestará ante todas las criaturas y toda rodilla se doblará ante él. La promesa del cielo nuevo y de la tierra nueva es, por tanto, el gran consuelo para todos los que creen. En medio del dolor y las tribulaciones de este siglo actual, la esperanza apunta a la certeza de que la victoria de Cristo es definitiva. La luz del Cordero disipa toda oscuridad y su presencia llena todas las cosas de vida abundante y eterna. Cada lágrima, cada sufrimiento, cada grito será reemplazado por la alegría incomparable de la perfecta comunión con Dios.
La historia comienza con Dios creando todas las cosas a través de la palabra y termina con la palabra encarnada reinando sobre una creación nueva y restaurada. Todo converge en Cristo, en todo está reconciliado en Él. El propósito eterno de Dios, escondido en misterio por generaciones, se manifiesta en plenitud en la gloria del Cordero. En Cristo, la eternidad abraza el tiempo. La gracia triunfa sobre el juicio, la vida vence a la muerte y Dios es todo en todos.